Esta noche podríamos ver brevemente acerca de cuánto conocemos del Señor Jesús. ¿Qué podemos decir del Señor Jesús? En esta noche creo que nos conocemos todos. ¿Cuánto conocemos del Señor Jesús? ¿Quién es Jesucristo para nuestras vidas? Hubo un hombre de la antigüedad que vamos a leer que buscó por todos los medios conocer al Señor Jesús de cerca. Y vamos a ver también algunos casos de qué concepto se tenía del Señor Jesús. Pero hubo un hombre conocido por todos, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Alguien que había escuchado hablar del Señor Jesús y deseaba conocerle, fervientemente deseaba conocer al Señor Jesús. Dice así, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Versículo primero, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera realidad, y gracias a Dios por ello, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos todos nosotros. Pero Él vino a buscarnos y a rescatarnos. Ahora este hombre, Zaqueo, pequeño de estatura, vivía en Jericó, y el Señor Jesucristo ya iba a paso para ser sacrificado en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Sin embargo, en esa ciudad, Jericó, se detiene. Y allí estaba este hombre, que sin lugar a dudas, como sabemos todos, había escuchado hablar del Señor Jesucristo, y él tenía deseos íntimos y deseos fervientes en su corazón de conocerle. No sabía cómo. Y bueno, y busca la forma de conocerle. Debido a su baja estatura, sube a este árbol. Pero la característica de este relato es que él quería conocerle, pero que Jesucristo, dice allí, en el versículo que acabamos de leer, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo. Si bien el deseo de Zaqueo era de conocer al Señor Jesús, el que toma la iniciativa, como tomó la iniciativa con cada uno de nosotros, fue el Señor Jesucristo. Y él le mira y le dice que descienda, que él quería estar con Zaqueo. El deseo ferviente de este hombre de conocer al Señor Jesús. Ahora, la pregunta es: ¿quién es o qué es para nosotros el Señor Jesucristo? Por supuesto que quizás para todos en esta noche es el Salvador de nuestras vidas. Pero yo tomé por lo menos 3 características de cómo lo conocían al Señor Jesús. Una de ellas es el desconocimiento particularmente del Señor Jesús por la soberbia de un hombre, Natanael, la soberbia de Natanael. Falta de conocimiento por la soberbia de un hombre. En segundo lugar, por el prejuicio de un hombre, en este caso Natanael. En segundo lugar, por la soberbia de los fariseos y de los escribas. Y en tercer lugar, la falta de conocimiento por el ejercicio del poder. Podemos leer en Juan, capítulo 1, o yo lo leo y ustedes
no lo busquen, dice así: Felipe se había encontrado con el Señor Jesús. Y dice allí que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Con qué alegría este Felipe, que era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro, se acerca a Natanael para darle ese encuentro que él había tenido, ese conocimiento que había tenido precisamente del Señor Jesús, y con toda claridad que dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El prejuicio de Natanael. Y dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, pero Natanael dice primero, y le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ahora, ¿qué prejuicio el de este hombre que pasó a ser discípulo del Señor Jesús? Y lo expresó con total desparpajo. Y a pesar de la excelente noticia que traía Felipe, de que había conocido al Mesías, al Cristo, de quien se hablaba en la ley de Moisés y en los profetas, este Natanael le dice: pero escúchame, ¿de esa ciudad puede salir algo bueno? Qué irreverente, ¿verdad? Pero a la vez qué sincera la expresión de este hombre Natanael. Y Felipe enseguidita le dice: ven y ve. Está bien, olvídate de ese prejuicio, por lo menos vení y ve lo que te quiero mostrar. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y me hace pensar un poquito esto también en el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, pensando que estaba haciendo algo en favor de Dios, estaba totalmente equivocado. Y él después lo dice en sus cartas. Él pensaba que estaba trabajando para Dios, pero no era así. Y este Natanael expresa este prejuicio, pero el Señor Jesucristo mismo reconoce de que en este israelita, dice él, en este israelita, en quien es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Dios y el Señor Jesucristo en este caso valora la franqueza del corazón. Y esto nos tiene que hablar a aquellos que conocemos al Señor Jesús como Salvador, aquellos que le hemos aceptado y le hemos recibido como nuestro Señor, que el Señor Jesucristo, que Dios, ama la verdad. Y Dios lo que no quiere es el ocultamiento. Y si bien este Natanael se expresa, podríamos decir, con tanta irreverencia, diciendo: pero de esa ciudad va a salir algo bueno, era Jesús, el Hijo de Dios. Pero él dice: de esa ciudad puede salir algo bueno. Y el Señor Jesucristo dice de este hombre, Natanael, que era un verdadero israelita, que era, como dice la expresión, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, Dios, Jesús, el Señor Jesús, por sobre todas las cosas, ama la verdad. Por sobre todas las cosas quiere que uno se acerque con la verdad. Y puede ser que uno esté equivocado, pero lo que no quiere Dios es la hipocresía. Lo que no quiere Dios es precisamente lo que le achacaba tanto a los escribas y a los fariseos, su hipocresía. Aún en la equivocación, Dios prefiere la sinceridad. Y eso nos tiene que hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces yo me equivoco? ¿Cuántas veces vos, hermano o hermana, te equivocás? ¿Y por qué muchas veces intentamos disfrazar esa equivocación de una manera tal que aparezca diferente delante de los ojos del que me rodea? Porque delante de los ojos de Dios es imposible que yo le oculte la verdad. Yo lo que puedo sacar de enseñanza de esto es la gran equivocación de Natanael, pero la sincera equivocación. ¿Puede ser? Sí, puede ser que haya una sincera equivocación,
que piense que está diciendo la verdad, pero está totalmente equivocado. La realidad es que ante la verdad, que es Jesucristo, yo me tengo que redimir, yo tengo que aceptarla. Y así lo aceptó Natanael, porque fíjense que dice más adelante, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ante la equivocación sincera, hay un reconocimiento pleno de Jesucristo. Y en nuestras vidas tiene que ser así. Ante la equivocación que podamos haber tenido, que puede ser sincera, pero que puede ser un pecado, ¿por qué ocultarlo? Sino ir a los pies del Señor Jesús y pedir perdón si me he equivocado. Y acá en este caso Natanael no era era un error que estaba cometiendo. Y él pensaba que él estaba convencido de que tenía la verdad. Pero ante la presencia del Señor Jesucristo, él se doblega y dice, verdaderamente, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una equivocación sincera. ¿Quién era Jesús para Natanael? Nadie. ¿Qué podía salir de esa ciudad de Nazaret? Nada bueno. Fíjense que ese concepto no solo lo tendría Natanael, sino lo tendría muchísima gente, ese concepto del Señor Jesús. Pero ante ese concepto, ve la persona del Señor Jesús, ve al Señor Jesús, se doblega y le dice, verdaderamente, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Y decir que podemos llegar a conocer, este hombre le impedía conocer al Señor Jesús su prejuicio. Pero ante la evidencia del Señor Jesucristo mismo, él cae y se rinde a sus pies y reconoce el señorío del Señor Jesús. Pero estaba equivocado. Él reconoce esa equivocación. Y nosotros, hermanos, cuando estamos equivocados o hemos caído en un error, o yo he caído en un error, ¿qué mejor? Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. ¿Qué mejor que ir a los pies del Señor y pedirle perdón? ¿Para qué ocultar delante de los ojos de Él si es imposible? ¿Para qué ocultarlo delante de mis hermanos si también puede pasar un tiempo, más tiempo, menos tiempo? ¿Qué mejor que la verdad nos haga libres? Pero hay también otro caso, y en este caso es la soberbia de los escribas. En Lucas capítulo 5, es un conocido pasaje también. El Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 5, es el caso de la curación de un paralítico, ¿no? Y dice, en capítulo 5, para no leerlo todo, podríamos... Versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Se acuerdan? Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, a pensar mal delante de sus mentes, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El desconocimiento de Natanael por el prejuicio, pero ahora estamos en el desconocimiento de los fariseos por su soberbia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. La soberbia de los escribas les impedía el conocimiento de Jesucristo. Ahora, la actitud del Señor, Él conoce todas las cosas, y como diciéndoles, así que
como dice la expresión. Así que es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Entonces él le dice, bueno, levántate y anda. ¿Cuántas veces por ahí nosotros quisiéramos tener un poder, no como pero similar ante una duda para decir así que esto te parece que no puede ser? Bueno, mirá lo que puede hacer Dios. En definitiva, uno no puede decirle a alguien levántate y anda, pero con las muestras de una vida cristiana cercana al Señor Jesucristo, realmente podemos tener y demostrar algo que es un poco sobrenatural al resto de la gente que no tiene la esperanza del Señor Jesús. En este caso, los escribas no conocían del Señor Jesús. No entendían. Decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, les demuestra que no solo puede perdonar pecados, en este caso, sino que le puede decir a ese paralítico que se levante y que camine. Y el paralítico se levantó y caminó. Natanael, el prejuicio, le impedía conocer al Señor Jesús. Los escribas y los fariseos, su soberbia les impedía conocer al Señor Jesús. Pero vamos al caso en Juan, al finalizar el Evangelio ya, capítulo 18, la ignorancia del poder impedía conocer al Señor Jesús. Allí le traen al Señor Jesucristo los judíos, lo llevan a la casa de Caifás, era de mañana. Paradójicamente, ellos no se querían contaminar entrando al pretorio, entonces sale Pilato a recibirlos. Y les entregan al Señor Jesús. Y allí dice, versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamando a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? No lo conocía. Estaba en el poder. Yo no sé si le habrá llegado a Pilato algún comentario del Señor Jesús. Quizás le habrá llegado por ahí un esporádico comentario de que era un sedicioso, que venía manejando multitudes, que estaba provocando a las autoridades judías, pero llega y el que ejercía el verdadero poder en ese momento, en esa provincia, en ese lugar, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Un desconocimiento absoluto. El poder estaba allí arriba, en el poder, le impedía conocer del Señor Jesús. Le impedía conocer. Y vemos el relato que es maravilloso cuando se pone a hablar con el Señor Jesús y no sabe cómo hacer para sacárselo de encima. Pero en definitiva, terminó sin conocerle hasta que el Señor Jesucristo mismo es crucificado. El prejuicio, la soberbia, el poder, entre otras cosas que impiden que el mundo de hoy, que nos rodea, que las personas que nos rodean, sepan quién es el Señor Jesús. La realidad es esa. Puede ser que lo desconozcan al Señor Jesús, que lo desconozcan por ignorancia, que se lo desconozca por no tener interés, que se lo desconozca por negarlo, que sería peor, pero el mundo, ¿cuánto conoce del Señor Jesús? ¿Cuánto conoce el Señor Jesús? Ahora, particularmente, hay un pasaje, ese sí vamos a verlo, en Lucas, en el capítulo 9. Hablamos de soberbia, hablamos de prejuicio, hablamos de poder, pero vamos a acercarnos un poquitito, no tanto a terceras personas, sino vamos a acercarnos un poquitito a nosotros. De a poco nos vamos acercando. Dice Lucas, capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor Jesucristo estaba orando junto a sus discípulos.
hace un paréntesis en la oración y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, el Señor Jesús sabe todas las cosas, sabía todas las cosas, pero Él quería tener el contacto con sus discípulos y saber de boca de ellos qué pensaba la gente de Él. Ellos les respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esa era la sociedad del Señor Jesús. Y esa era la percepción que tenían sus discípulos respecto de lo que opinaba la sociedad del Señor Jesús. Algunos decían Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. La pregunta del Señor Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que es el Señor Jesús hoy en día? ¿Qué dice la gente? ¿Cuántos dicen que es el Salvador de la humanidad? La verdad que en función de la cantidad de millones de personas que viven, por lo menos en el mundo occidental, que se llama cristiano, que lo digan de corazón, que Jesús es el Salvador de todo aquel que en Él cree, es muy difícil. ¿Qué percepción tenemos nosotros de lo que dice la sociedad respecto del Señor Jesús? Aquellos discípulos tenían una percepción, decían, algunos Juan, otros Elías y otros algunos de los profetas que ha resucitado. La gente con eso se conformaba. Mientras el Señor Jesucristo iba sanando, dando vida, resucitando, haciendo milagros, dando palabras de consuelo, la gente se conformaba con pensar que era algún profeta, que era Juan, no mucho más. Pero la pregunta que sigue es la que nos interesa un poco más. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Y nosotros? ¿Quién decimos que es Jesús? Esto realmente me habla mucho a mí. ¿Y yo? ¿Quién digo que es Jesús? La respuesta de Pedro es, entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y en otra parte, en otro evangelio dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero ante la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Él respondiendo, Pedro le dijo, el Cristo de Dios. ¿Y yo? ¿Quién digo que es Jesús? Y ahí está y forma una parte esencial del conocimiento que yo tenga del Señor Jesús, de mi relación con el Señor Jesús. ¿Quién digo yo que es el Señor Jesús? Si yo le pregunto a alguno de los matrimonios, al que tenga mayor cantidad de años de casado, que no sé quién es, acá adelante veo dos, pero no sé si son los que tienen mayor cantidad de años de casado, o los que tienen menos. Si yo le pregunto, Daniel, ¿qué me decís de Doris? Y va a tener mucho para decirme. Quizás le lleve una hora o más, porque hay un conocimiento de muchos años y un conocimiento íntimo de la persona. Y así podrá ser con otros. Y como digo de matrimonio, si le preguntamos, ¿y vos qué me decís de tu hijo o de tu hija? Y le voy a poder contar, o le vas a poder contar hasta los más íntimos detalles de su carácter, de su forma de proceder, de sus enojos, de sus berrinches, podríamos decir, porque le conocemos profundamente. Si a mí me pregunta, ¿y vos qué me decís de Jesús? ¿Cuánto tiempo tengo para hablar de él? ¿O tengo apenas 30 segundos, un minuto, o media hora? ¿O me puedo quedar hasta la noche hablando del Señor Jesús? La pregunta, primero, del Señor es, ¿qué dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a su círculo más íntimo, ¿y vosotros quién decís que soy?
Y esa pregunta nos la hace a nosotros, a cada uno de nosotros. Néstor, ¿quién decís que soy? Y yo voy a poder decir mucho del Señor Jesús en la medida de mi conocimiento de Él. Que no es un conocimiento intelectual, porque a lo mejor podemos tener mucho conocimiento intelectual, porque los que venimos de hace tiempo, leemos la palabra de Dios hace un tiempo largo, mucho conocimiento, pero quizás me puede sobrepasar en ese conocimiento intelectual alguien que haya conocido al Señor hace muy poco. ¿Por qué? Porque lo que vale no es solo el conocimiento intelectual, sino la relación íntima con el Señor. Y allí es donde yo puedo hablar y decir quién es Jesucristo, conociéndole a Él de cerca. ¿Cuánto nos falta, verdad? Pedro respondió rapidísimo. Dice el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuánto nos habla a nosotros de conocer profundamente al Señor Jesús? Cuando estaba Juan el Bautista y el Señor Jesucristo principiando su ministerio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vaya si Juan tenía conocimiento del Señor Jesús. Lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¿Quién era este Pablo? El que perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice acá? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué le motivaba? ¿Qué motivaba la vida de Pablo? El conocimiento, nada más que el conocimiento del Señor Jesús. ¿Qué debería motivar mi vida, nuestra vida? El conocimiento del Señor Jesús. Si conociéramos íntimamente al Señor Jesús, no solo sus evangelios, no solo su palabra, sino si tuviéramos esa relación íntima que tenían los discípulos, que tenían aquellos antiguos cristianos, si tuviéramos esa relación íntima, qué bueno sería, porque ante cualquier circunstancia podríamos saber cómo obrar. Ante cualquier alternativa que se nos produjera en la vida, sabríamos cómo actuar. ¿Por qué? Porque conoceríamos, por conocer íntimamente al Señor Jesús. El prejuicio de Natanael, la soberbia de los fariseos, el poder de Pilato. Pero Pedro dice, cuando le preguntan a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ellos tenían un conocimiento íntimo del Señor Jesús, a pesar del cual fracasaron en algunas ocasiones, pero estaban cerca del Señor Jesús. Y lo que motivaba la vida del apóstol Pablo era estimar todas las cosas como pérdida. Y tenía mucho para estimar como pérdida. Mucho tenía Pablo. Había dejado todo y una posición de privilegio por conocer al Señor Jesús. Pero esa vida de Pablo se transformó, como sabíamos todos, en el camino a Damasco, cuando una luz le encegueció. Y él rápidamente preguntó, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y allí empezó toda esa carrera de conocer cada día más del Señor Jesucristo. ¿Y vosotros? La pregunta, ¿quién decís que soy? ¿Qué puedo decir yo en esta noche del Señor Jesús? Que el Señor Jesús es toda verdad. Bueno, Néstor, es toda verdad. ¿Cuánto hay de mentira en tu vida? Y entonces me empiezo a empequeñecer. Que el Señor Jesucristo es toda luz, como decía una hermana hoy en la clase. Bueno, bárbaro. ¿Cuánto de tinieblas hay en tu vida, Néstor? Que el Señor Jesucristo es todo amor. Perfecto. ¿Cuánto de desamor por los que tenés a tu alrededor, no solo los hermanos, sino los que te rodean, hay en tu vida, Néstor? Y así podemos seguir avanzando. El conocimiento de Cristo implica un arrepentimiento de nuestra parte
el reconocimiento de Cristo implica un reconocer nuestros errores, pedir perdón y decir, como dijo alguien que estuvo muy cerca, tan cerca como Pedro del Señor Jesús: Tomás, Dios mío y Señor mío. Porque no le había creído a sus amigos discípulos que el Señor Jesús había resucitado. Pero cuando el Señor Jesucristo se le presenta en el mismo lugar, cuando estaban todos juntos reunidos, pero ahora estaba Tomás, y le dice: alarga tu mano, métela en mi mano, métela en mi costado, ante las evidencias extraordinarias del Señor Jesús, Tomás le dice: Dios mío y Señor mío. Y nosotros tenemos muchas más evidencias extraordinarias que las de Tomás, porque dijo el Señor Jesús: porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y esos somos todos nosotros. Que Dios permita que tengamos esa relación íntima con Él. Tenemos las huellas, no le veo la mano horadada, no le veo el costado traspasado, pero lo veo a lo largo de toda la Escritura al Señor Jesús. Y tengo todo un panorama que no tenían los discípulos. Le conozco, le puedo conocer. Dios me invita a que tenga esta relación íntima. Pero, como decíamos, alguien que conocía mucho del Señor Jesús era Juan el Bautista. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nos conocemos. Yo de vista los conozco a todos en esta noche. Dios permita que todos en algún momento hayamos recurrido a ese Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, que se entregó en la cruz, derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Jesucristo entregado en la cruz, el inocente por nosotros los culpables. Si todos hemos creído, damos gracias a Dios. Si todos hemos creído, yo el primero, conozcámosle a Dios íntimamente. Y el conocimiento del Señor Jesucristo va a sacar de nuestras vidas todo aquello que nos sirve. El conocimiento del Señor Jesús nos va a hacer estimar todas las cosas como pérdida. Los discípulos del Señor Jesús dejaron absolutamente todo por seguir a Jesucristo. Se equivocaron, nosotros nos equivocamos. ¿Hemos dejado todo? Creo que no, pero entreguémosle nuestra vida al Señor Jesús de manera tal que le conozcamos cada día más. Dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo y por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Es nuestro Señor Jesucristo? Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es quien nos salvó, es quien hizo todo por nosotros. Dios me permita y Dios nos permita cada día acercarnos más a Él. Y si en esta semana alguien me pregunta: ¿quién es Jesús? Que le pueda hablar largamente de quién es el Señor Jesús. Mi Salvador, mi Señor, mi sustentador, aquel que está siempre al lado mío, aquel que me ha dado paz aún en los momentos más difíciles, sin yo entenderlo, aquel que tiende su mano de misericordia y me levanta, aunque caiga en el pecado, si me arrepiento, ahí está el perdón de Dios. Aquel que nos restaura cualquiera sea la situación que estamos viviendo. Dios es un Dios que restaura. Dios permita que vivamos, que viva yo esta realidad. Dios permita que todos en esta noche hayamos conocido a Jesús como Salvador y como Señor, y que podamos vivir, hermanos y hermanas, de esa manera. Conociéndole a Jesucristo, que es toda verdad, va a desaparecer de nuestra vida toda mentira. Amén.